Retos de la educación en tiempos de pandemia. Finalmente se ha decidido suspender el examen que había sido afectado por manifestaciones de fraude. ¿Es una buena decisión? ¿Es lo que planteaban algunos sindicatos? ¿O no es una buena decisión y se han usado pretextos para realizar lo que algunos pretendían desde hace tiempo? Hemos invitado a un especialista de la educación como el doctor Paul Neira para que nos conteste esas preguntas. Señor Neira, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, estamos ante una decisión tomada y anunciada el día de ayer. Esto cuesta mucha plata, varias decenas de millones de dólares, y va a costar mucho tiempo. Y entre tanto, marzo se acerca y habían 30.000 plazas que debían ser provistas como consecuencia de ese examen. Pese a todo esto, ¿usted considera que era necesario suspender el examen y ya no, como lo pretendió inicialmente el ministro, suspenderlo solo en las regiones en las que se había constatado un comportamiento fraudulento respecto del examen? A ver, el ministro ha dado mensajes distintos entre sí, digamos. Primero dijo de que va a ser solo en regiones, después sacó un comunicado diciendo de que no le iba a suspender ni cancelar. El día de ayer, oficiales de Fiscalía han ido al Ministerio de Educación a buscar pruebas, digamos, se han llevado pruebas en el proceso, y ayer, digamos, el día lunes, fue Fiscalía, el día de ayer, martes, sale este comunicado en la cual suspenden el proceso y todo el cronograma, digamos, y a ver, si tú me preguntas, es una resolución ministerial, no un comunicado, o sea, ya es una decisión tomada del ministerio, ¿no? Así es, Mónica, o sea, la viceministra de Gestión Pedagógica toma la cara, digamos, y saca la resolución viceministerial, pero el comunicado es interesante porque el comunicado dice que suspenden el proceso y el calendario hasta que la Fiscalía de un informe. Nosotros sabemos, digamos, que la Fiscalía va a tomarse mucho tiempo en este proceso porque además tiene que revisar computadoras, entradas y salidas de los logs, digamos, dentro de la computadora, y eso toma tiempo porque es un perito digital. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque va a comprometer sí o sí el inicio del próximo año escolar, que ya está planteado a marzo del 2022, porque no va a alcanzar el tiempo para poder hacer todos los procesos, porque ya estábamos tarde, pero además, técnicamente hablando, me sorprende la decisión del ministerio. ¿Por qué? Porque lo que estuvo comprometido fue un cuadernillo en algunas regiones en la evaluación de primaria. Inicial y secundaria han estado indemnes en este proceso. Entonces, si efectivamente el Ministerio de Educación y el ministro Gallardo tienen la intención real de abrir en marzo del 2022, claramente esta decisión compromete seriamente ese proceso. Y ahora, adicionalmente, sí, y yo quisiera seguir con el razonamiento, pero también ir a si efectivamente tirios y troyanos no estaban buscando precisamente que esta evaluación no se dé. Porque, claro, en estas idas y venidas, contradicciones que pueden haber en una resolución o no, el hecho de que debieron haber acotado la motivación y la responsabilidad, aunque todavía no tengan nombres, y generar el hecho de castigar a quienes se prepararon para esta evaluación y no darles la oportunidad o por lo menos postergarla, todo eso junto hace que haya conjunción de intereses eventualmente. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con tu línea de razonamiento, Mónica, en el sentido siguiente. El proceso de evaluación docente es un proceso sumamente técnico, legal, normativo, mientras que al otro lado tienes una posición profundamente ideológica, de una posición gremial que dice no me evalúes. En esta lucha ha terminado ganando esta posición. Y era mi preocupación, porque decía, cuando enfrentemos una situación en la cual hay que defender los intereses del sistema educativo, de su regulación, su estructura legal, normativa, digamos, que es al final del día defender los intereses de los estudiantes y los aprendizajes, frente a un interés corporativo gremial, de nuevo la realidad nos está mostrando que la premisa está ganando el tema gremial. Porque al final del día, si tú sumas y restas, la posición del FENATE Perú de irse en contra de la evaluación es la que prevalece en esta lógica. Y
por encima además de los intereses de 250.000 docentes que se prepararon, que confían en el proceso de evaluación que viene sucediendo hace 8 años atrás, desde el año 2014, 2015, con un proceso sumamente técnico y reglado, y que ha sido comprometido producto de lo que ha sucedido desafortunadamente en estas semanas. Entonces, quien tiene que responder frente a eso no es ni siquiera la viceministra con esta resolución, tiene que ser el ministro Gallardo, porque además, de nuevo, prima la lógica gremial y compromete un compromiso que ha reiterado N cantidad de veces el presidente Castillo. Lo ha hecho la última vez el día lunes, diciendo al 100% de presencialidad en todo el país, en todos los colegios. ¿Cómo vamos a llegar con este proceso trunco, digamos? Porque además, recordemos una cosa, se da el proceso de los 35.000 plazas, pero de allí se abre el espacio para contratación a partir de esta evaluación. Claro. Entonces están comprometidos no solo las plazas, sino las contratas. Sí. Señor Neira, si es que no se cambia el sentido de esta decisión y se persiste con la suspensión, quisiera que fuese más enfático en ese sentido, más específico, porque usted habla efectivamente de algo preocupante, que una situación como esta podría retardar, no sé, el proceso de retorno de los alumnos a las clases, que es un pedido que hacemos todos, ¿no?, por el beneficio de nuestros escolares. Sí, a ver, no hay ninguna razón, digamos, más allá de la que ha planteado de alguna manera en este comunicado, porque una cosa es la resolución, como bien ha apuntado Mónica, y otra cosa es el comunicado en la cual ellos dicen hasta que la Fiscalía nos entregue el informe, ¿no?, y etcétera. El manto de duda que se genera sobre este proceso, digamos, es enorme y lesiona mucho, pero además la contracción que debe haberse dado es mantener el cronograma, porque eso le da estabilidad al sistema. Lo que está haciendo con esta decisión el Ministerio de Educación es introducir de propia mano inestabilidad a todo un proceso que es bastante fino y que te permite abrir las clases en un año regular, y al próximo año no va a ser un año regular. Entonces están comprometiendo demasiado el sistema con esta decisión. Bueno, comprendemos muy bien que esté usted haciendo un llamado de alarma ante las consecuencias de esta decisión. Tenemos otras preguntas que hacerle sobre este, protocolos nuevos y esta voluntad que ha habido en el Ministerio de atribuir la responsabilidad de lo sucedido al INEI. Quisiera que nos explique esos dos puntos, por favor, después de los titulares de la media hora. Conversando con el doctor Paul Neira, que es especialista en políticas educativas y que sabe que este tema es muy importante para RPP, puesto que nos hemos comprometido tempranamente con la promoción del retorno a clases presenciales. Y ahora tenemos un obstáculo más, puesto que nos ha hecho saber que 35 maestros no podrán ser nombrados y en consecuencia los contratados tampoco podrán serlo. Y esto aporta, como nos ha dicho usted, dificultades en un año que se presentaba ya irregular. Ahora bien, yo mencioné la pregunta que le dejé planteada respecto a los protocolos que deban ser aplicados este año, pero también esta insistencia de la parte de algunas personalidades oficialistas de atribuir la responsabilidad de lo sucedido en el examen al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Sí, a ver, digamos, no solo los comunicados han mencionado el tema del INEI, porque eso fue la primera reacción. Dijeron que el INEI es efectivamente el operador logístico contratado por el Ministerio de Educación para hacer este proceso. No existe, y hay que mencionar eso en el Perú, una organización con la logística suficiente para llegar a todo el país como lo hace la INEI. Sin embargo, la INEI ha gestionado los procesos de evaluación docente desde el año 2014 en adelante y nunca había sucedido una cosa así. Entonces, echaré la responsabilidad, digamos, al INEI, que es un operador logístico, es absurdo. ¿Por qué? Porque el responsable legal, normativo y procedimental del proceso de evaluación docente es el Ministerio de Educación y es el ministro Gallardo. Y ahora, en este nuevo comunicado que ha salido el día de ayer, indican de que suspenden debido a las investigaciones del Ministerio Público. Entonces resulta ahora de que se suspende este proceso producto de las investigaciones del Ministerio Público. Entonces, de nuevo, parece que están buscando
no poner las manos donde tienen que ponerla y asumiendo que otras instituciones del Estado son responsables de un proceso del cual, reitero, la norma, la ley y la responsabilidad recae en el Ministerio de Educación y el ministro Gallardo. Ahora, es No hay es sustento. una estrategia política, ¿no? Pues colocar la atención en otro lado para dejar de que se discuta lo verdaderamente importante, que son esos 662 días en los que no hay escolaridad presencial, en los que además se anuncia que en marzo deben volver, en los que una evaluación de profesores se va al tacho básicamente por una filtración en un ámbito, un universo acotado, y al final los que van a seguir perdiendo son los chicos que no van a poder regresar con las garantías al colegio, ¿no? Exactamente. Y, a ver, nosotros hemos estado pidiendo, yo personalmente en este espacio también he estado pidiendo planes concretos, acciones específicas, fechas, personas, recursos, instituciones involucradas en el proceso de vuelta a clases. Una de esas piezas de relojería para poder llegar al inicio del año escolar del próximo año tenía que ver con el proceso de evaluación docente, y vemos claramente de que ha sido truncado, han jalado el freno de mano en este proceso, y eso compromete toda la maquinaria. Y además el tema de los protocolos, el día de ayer además casualmente salió en una edición extraordinaria una resolución ministerial, la 048, en la que estipula algunos cambios, no todos, algunos cambios de cara a lo que fue la resolución ministerial 121. Menciono rápidamente, uno de ellos tiene que ver con el tema de la distancia. En vez de 2 metros entre carpeta y carpeta, ahora están planteando 1,50 m, pero han persistido en el error de que sea entre carpeta y carpeta, cuando la norma de UNICEF y UNESCO plantea que tiene que ser de cabeza a cabeza, y además UNICEF y UNESCO plantean que sea 1 metro. Allí compromete seriamente el aforo de los colegios. ¿Por qué? Porque tú no, siguiendo la norma que plantea este asunto, se reduce a la oportunidad de abrir el salón de clases se reduce a un 25-30% del número de estudiantes. Entonces, si tú tienes un salón de 30 estudiantes, solo van a poder entrar 10. Y eso limita de nuevo la posibilidad del Estado de cumplir su palabra de 100% presencial. Señor Neira, ¿cuál es su evaluación sobre, hasta el momento, este proceso de retorno a la semipresencialidad en los colegios de Lima y el resto del país? Es cierto que el porcentaje todavía es corto, es muy poco, pero, por ejemplo, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista propio de la socialización de nuestros escolares, ¿no es cierto?, del desarrollo de su personalidad, en fin, ¿se ha avanzado o al menos el proceso se está desarrollando de la mejor manera? A ver, 2 cosas a ese respecto. La primera es que los protocolos funcionan y hoy en día hay algo más de 700.000 estudiantes en 16.000 colegios en semipresencialidad en el país, y solo hemos tenido 5 casos de contagio en estudiantes y 3 profesores que fueron incluso al inicio del proceso que ha sido en el mes de mayo a junio, digamos, de este año. Entonces, los protocolos funcionan, además nos prueba efectivamente de que el colegio es el mejor lugar seguro para poder desarrollar estas actividades, y además la segunda cosa que hemos aprendido es que los estudiantes, una vez que regresan a clase, cambian su estado de bienestar socioemocional, su forma de relacionarse con la realidad cambia profundamente, la alegría vuelve a ellos, nuestros hijos vuelven a ser lo que eran antes, y eso ya en sí mismo es una ganancia. Y el aceleramiento del proceso de vuelta a clases con estas trompicones que estamos viendo, incluso así, con estos trompicones está siendo favorable para los estudiantes, y de nuevo, reitero, no entendemos por qué es que el sector que tiene además el rol rector de la política y la actividad educativa en el país no está dando los pasos adecuados para poder que esto sea mucho más amplio y que muchos más estudiantes puedan beneficiarse, y estoy hablando del año 2021.
De acuerdo, de aquí señor hasta Paul Neira. diciembre hay un espacio grande para eso. Si no todavía. lo comprende usted, nosotros mucho menos no podemos sino lamentarlo, pero constatamos lo que dice, no se están dando pasos para acelerar el retorno a las clases presenciales, pese a lo claro que está ahora de lo indispensable que resulta, y naturalmente esta decisión sobre el examen con fraude no hace sino complicar ese proceso. Muchas gracias por su presencia en Ampliación de Noticias y muy buenos días, Paul Neira, especialista en políticas educativas.